Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Loco no el Juega y este es el resumen del asombroso Spider-Man, la última cacería de Kraven, gran saga que nos pinta de cuerpo entero al enemigo cazador del héroe arácnido. Y empezamos con esta portada que es un clásico de Web of Spider-Man número 31, en la que vemos a Spidey acorralado, capturado en una net de Kraven y apuntado con una escopeta, cosa que no era común, no era muy común en esa época. Lo clásico era que los enemigos te capturaran, te hablaran de sus miedos, traumas, razones por las que hacían esto, pero no un plan de asesinato tan directo, ¿no? Contra los héroes. Entonces esta historia empieza con Kraven meditando, pensando, entrenando, ¿no? Contra otros animales en su gimnasio personal o sala de recompensas personal, por así decirlo, ¿no? Nos decían que Kraven tenía la agilidad de un tigre, que tenía la fuerza de un león, que que era el ser más temido de la naturaleza, ¿no? Pero nos muestran un Kraven ya cansado, pensante, sabe que va a morir, que no le queda mucho, y lo último que quiere hacer antes de irse es capturar a Spider-Man, la única presa que siempre esquivó sus ataques. ¿No? De repente vemos a Spidey meditando, acaba de morir Joe Face, que tal vez en el universo de las películas no se le conoce, pero en los cómics clásicos él era un ser que andaba entre la línea de Lampa y al mismo tiempo también informó a Spidey varias veces de algunos crímenes que se iban a cometer. Spidey sabe que no debería estar triste por la muerte de este personaje, pero lo está. Y decide ir al velorio, a pesar de que todo el mundo iba a querer matarlo, pero decide dejar dinero para los deudos, ¿no? Peter sigue pensando, hay algo que no lo deja estar tranquilo y de repente nos dan esta página, ¿no? Que para mí me parece increíble, que es Kraven entrenando y meditando y de una manera muy peculiar. Está que se deja picar, absorber por arañas y al mismo tiempo está que se las come, las consume, quiere estudiar al milímetro a estos seres de ocho patas para poder enfrentarse al fin Spider-Man, ¿no? Peter Parker sigue con esto de que hay algo detrás de él, que hay algo que no lo deja en paz y pues tiene razón de estar dudando. Kraven va tras él. Kraven inmediatamente decide drogarlo, ¿no? Peter sigue pensando en el tema de la muerte de Joe Face, incluso en este momento en que está perdido o divagando, llega a ver como una especie de alma, no sabe quién está detrás de él, se percata que es Kraven, eh, lo captura. Y este cuadro para mí también es importante en todo lo que es la saga de Spidey, ¿no? Spidey le comienza a decir, vamos Kraven, los rifles no son tu estilo, siempre fuiste de los tipos recios, ¿no? Siempre quisiste convertirme en una hamburguesa, ¿por qué vas a hacer esto? Y creo que es importante porque es una de las pocas veces que se ve a Spidey prácticamente rogando, pidiendo que por favor no lo maten, ¿no? Además que pensaba en su reciente matrimonio con Mary Jane y con la vida que acababan de formar. Se ve inmediatamente a Kraven enterrando a Spidey, ¿no? Y está en una mezcla de emociones entre si reír o llorar, ¿no? Feliz porque logró su captura, triste al mismo tiempo porque pues ese es el fin de un ciclo, ¿no? Esta otra portada que es tremenda. Hay mucha gente que nunca estuvo muy de acuerdo con el atuendo de Kraven, diciendo que era exagerado. A mí me parece que para su época pues era correcto, aparte de que miren, ¿no? Con ese traje de Spidey, pues tremendo. Tremendo. Que por cierto, este traje negro solo es traje, no es el simbiote. Aunque con la musculatura de Kraven fácilmente uno se podría confundir. De repente vemos que en la ciudad algo más está pasando. Hay un ser escondido en las cloacas que ataca a personas, ¿no? Incluso que está que se las devora. Es Alimaña, un antiguo enemigo que salió en algunos números del Capitán América y de Spider-Man, ¿no? Fue convertido así por el Barón Zemo, pero bueno, es una historia más larga, ¿no? En conclusión es que está en Nueva York y es una amenaza para la ciudad de Spidey en este momento. Una Mary Jane pensante, ¿no? Se acaba de casar con Peter Parker y tiene que acostumbrarse a esta vida, bueno, a pesar de que ella sabía que Peter Parker es Spidey hace mucho, pero a la vida de casados, ¿no? Ahora tienes que sumar el hecho de que no sabes dónde está tu esposo, tu marido y la constante de dónde está, si está muerto, está bien, qué le ha pasado. Kraven inmediatamente, como vimos en páginas anteriores, tomó la identidad de Spidey, ¿no? No le bastó solamente con derrotar a Peter Parker, sino que quiere demostrar que es mejor que él. Y recuerden que en el que les dije que este personaje Alimaña fue un enemigo que apareció en unos números anteriores de Capitán América y Spider-Man, pues ellos dos tuvieron que juntarse para poder derrotarlo. Es una especie de hombre rata. Así que Kraven sabe que para poder demostrar que incluso él puede ser mejor Spider-Man que el propio Peter,
tendría que darse una prueba de valor, ¿no? Y derrotar a algún enemigo que Spidey nunca pudo hacerlo solo, y es Alimaña quien entra en la mira, ¿no? De repente Mary Jane y sus paseos nocturnos, por no poder dormir, por no saber sobre dónde está Peter, ¿no? Comienza a ser acosada por dos hombres en la calle. Mary Jane, que nunca es de quedarse callada ni nada, tiene un carácter muy temperamental también, es acorralada por estos dos, pero de repente se siente aliviada porque llegó Spider-Man a salvarla, solo que no es el Spidey que ella conoce. Es Kraven quien tomó el traje de su esposo, ¿no? Y obviamente el Kraven tiene unas medidas mucho más violentas que las de Peter. A Mary Jane no le quedan dudas, este no es Peter Parker, ¿no? Pero si no es Peter, ¿dónde está? ¿Dónde está su marido? Entonces vemos que Kraven sigue en su nueva cacería, comienza a acabar con el AMPA, cosa que todos sabemos que Peter los detenía, los acorralaba con sus redes, los dejaba ya hasta que venga la policía, pero Kraven acaba de matar delincuentes, y el hecho no es que sea malo por si fuera él, pero es que está que mancilla el nombre de Peter Parker, ¿no? Está que deja un registro malvado, por así decirlo, para el amistoso vecino Spider-Man. Vemos que Alimaña también sigue haciendo de las suyas en la ciudad, ¿no? Que nadie puede detenerlo, así nomás. Las preocupaciones constantes de Mary Jane que siguen. Kraven, que comienza a estudiar a las ratas para derrotar a su nuevo rival. Aquí es el preciso momento en que Kraven llega a enfrentarse a Alimaña. No tiene mayor dificultad, por así decirlo, ¿no? Para Kraven todos estos seres, o que son animales, o que provienen, o que comparten poder con alguna especie animal, son su especialidad, ¿no? Esta portada es hermosa. Esta portada es simplemente hermosa, ¿no? De Web of Spider-Man número 32, en que vemos a un Peter Parker levantándose de una tumba, ¿no? Y reflexionando el tiempo que estuvo. ¿Estuvo realmente muerto? ¿Estuvo inducido en un estado parecido a la muerte debido a lo que le inyectó Kraven? ¿O fue una muestra de lo que vamos a ver muchas veces más adelante, de cómo es que Peter Parker se llega a salvar de la muerte en incontables ocasiones, ¿eh? De repente vemos un Peter débil, pensando, reflexionando, y quien aparece en sus pensamientos es Ned Leeds. Muchos lo conocen por ser el amigo de Peter en la escuela, en el universo del UCM, pero aquí fue un ex compañero del Daily Bugle que apareció en diferentes situaciones y murió hace mucho en realidad en el mundo ilustrado. Él también fue una de las personalidades del Hot Goblin, ¿no? Y ex esposo de Betty Grant, que también la conocemos un poco por el universo cinematográfico, ¿no? Pero la diferencia es que en el UCM son parte de la escuela de Peter, y en el mundo de los cómics eran parte del Daily Bugle. Peter sigue reflexionando, recordando a la gente que se fue, a quienes perdió, ¿no? Y aquí se da una escena muy curiosa, ¿no? Muchos la tildaron como que grotesco, no la entendían en su momento, pero como ya dije, ¿no? Esto de la resurrección o volver desde el más allá para Peter va a ser algo casi frecuente, ¿no? Y estas escenas a mí me recuerdan bastante lo que se podría explicar como un renacimiento siempre de Peter. Peter siempre que va a volver del más allá, o de un estado parecido a la muerte, o de la misma muerte, va a regresar mucho más fuerte, ¿eh? Como los Saiyajin. Peter acaba de volver a la vida, tremendo cuadro, y sabe lo que tiene que hacer. Tiene que detener a Kraven. Se acerca hasta la guardia de él y ve los periódicos que he estado juntando todo este tiempo, y ve que lo tildan de desquiciado, de loco, y ve todo lo que Kraven ha hecho en su nombre, ¿no? Todo lo que Kraven ha cometido. Peter sabe que no hay vuelta atrás, tiene que detenerlo a como dé lugar. Mary Jane al fin puede encontrarse con Peter después de 2 semanas que no supo nada de él, ¿no? De estar completamente desaparecida. Y Peter le dice que lamentablemente no se puede quedar mucho tiempo, pero tiene que ir de una vez y a por todas por Kraven. Y ahí están, a punto de lidiar una de sus últimas batallas. Kraven comienza a hablar con él, le dice que no van a ir a ningún lugar, que esta es la batalla que iba a definir todo de una vez y por todas. Comienzan a luchar entre ellos, le explica que tiene a Alimaña capturado, qué es lo que buscaba, que demostró que era un mejor Spidey que el mismo Spidey siquiera.
Peter no entiende qué pasa con Kraven, lo conoce desde hace muchísimo tiempo, pero sabe que hay algo más ahí. Peter comienza a pelear con Alimaña, ¿no? No, no hay mucho que pueda hacer y es el mismo Kraven quien termina salvando a Peter. Y Alimaña termina escapando. Kraven le dice, sé qué es lo que quieres hacer. Yo no voy a ir a ningún lado, voy a detener a Alimaña. Te conozco, y sé que no eres de quienes pueden dejar a una amenaza así por la ciudad. Kraven le dice que no va a ir a ningún lado y le promete que no volverá a cazar. ¿No? Peter lo ve, sabe que Kraven no miente, pero no entiende el porqué de su decisión. Y es aquí que Marvel nos regala uno de los cuadros, yo creo que más fuertes para lo que fue su época, y yo creo que aún sigue impactando a muchos. ¿No? Kraven quiso irse con dignidad, Kraven quiso irse con su último logro fresco, recién hecho, y Kraven decide irse de este mundo y se mata, y nos regalan esta última escena. De repente vemos a Peter acorralado en las cloacas, ¿no? Aún con el trauma, la claustrofobia que tiene de haber estado atrapado tanto tiempo en este estado de semi-muerte, ¿no? Vemos que han llegado a la guarida de Kraven y encuentran este pequeño papel que dice la confesión final de Kraven el cazador, donde Kraven le cuenta a todo el mundo, la policía principalmente, qué es lo que él hizo estas 2 semanas y que realmente no fue Spider-Man quien cometió estos crímenes, sino Kraven disfrazado de Spidey. Spidey se enfrenta a Limaña y sabe que es un enemigo muy duro realmente, así que va a utilizar una de las debilidades del mismo, que es la luz del día. Llega a vencerlo, a darlo hacia la policía y menciona además que le va a pedir ayuda a Reed Richards de los Cuatro Fantásticos, el mejor científico del mundo, para poder ayudar en la conversión de este ser, que como dije fue culpa de Barón Zemo, que sea, que sea este ser horrible, ¿no? Mary Jane y Peter al fin juntos, no para poder iniciar la vida de casados que tanto han anhelado, ¿no? Y Kraven entrando a su ataúd, que será su última morada. Y así es como termina esta gran saga llamada La Última Cacería de Kraven el Cazador, ¿no? Acá un regalo que nos dan de galería, de una de las primeras ilustraciones que hubo de Kraven como tal, ¿no? Un homenaje a De Mattis, ¿no? Un gran escritor, y una galería final de artistas de Kraven, ¿no? De los modelos que teníamos en el 64, en el 72, en el 67, a algunos modelos más recientes, ¿no? Como el de Ultimate o el de Spider-Man Origin of the Hunter y otros más, ¿no? El árbol genealógico de Kraven, que es muy importante para sagas de aquel entonces y actuales, ¿eh? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y eso fue todo, y esto fue la saga del asombroso Spider-Man, La Última Cacería de Kraven. Espero que lo hayan disfrutado, conmigo será hasta la próxima.